Buenas, me presento, soy el aprendiz Jesús Orlando David Alfonso de la ficha 276-1889. En el siguiente video hablaremos sobre la ley de Pascal y ley de Boyle. Comencemos. Entre las leyes más importantes de la física se encuentra el principio de Pascal, especialmente dentro de la rama de la hidráulica, que es el principio de Pascal. Se ve la característica de los fluidos, es decir, los líquidos. Es imposible aplicar la presión en algún punto sobre ellos. Para esto, es necesario que la fuerza se ejerza sobre una presión. Esta fuerza se expresa como la fuerza por unidad área, la presión. El científico Blaise Pascal observó que al incrementar la presión aplicada en una superficie, esa misma presión aumentará en la misma cantidad. A eso se le denominó principio de Pascal, que se enuncia en la siguiente frase. Al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos los clasificamos en dos tipos. Por un lado tenemos los compresibles y por otro lado los incompresibles. En los compresibles son aquellos que se pueden expandir o comprimir dependiendo de la presión que se le ejerza sobre ellos. Los gases son los fluidos compresibles por excelencia. Y en los no incompresibles, estos fluidos no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incompresibles. Aplicación del principio de Pascal. Entre las aplicaciones principales o más habladas se halla la prensa hidráulica. La principal aplicación del principio de Pascal en la prensa hidráulica es que ésta se encuentra formada por dos recipientes. Las paredes rígidas de cada uno de ellos contienen un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por la parte inferior. De este modo, la altura del fluido es la misma en cada uno de los recipientes. La característica de este sistema es que el área transversal de ambos recipientes es diferente, pues uno de ellos es mucho menor. En el equilibrio mecánico, la altura del fluido en ambos recipientes es la misma. Por tanto, las presiones en ambos recipientes también serán las mismas. De este modo, al ejercer la presión sobre una de estas áreas, la presión también se ejercerá con la misma magnitud en todas las direcciones. Para igualar las presiones en el fluido se desplazará hacia la otra área, de modo que ambas presiones serán las mismas. Esto lo simbolizamos con las letras P, que nos dice que la P1, la presión 1, siempre va a ser igual a la presión 2, P2. Este sistema permite multiplicar la fuerza de un lugar a otro. De este modo se establece la siguiente fórmula. F1 por A1 es igual a F2 por A2. Recordemos que A se refiere al área de superficie de entrada y salida, mientras que la F se simboliza la fuerza de cada movimiento. No se debe olvidar que el área se puede expresar en centímetros o metros cuadrados, mientras que la F se representa en newton. Digamos, en muchos ejemplos de nuestra vida cotidiana son, por ejemplo, cuando aplicamos la pasta dental en nuestro cepillo, nos vamos a cepillar, cuando frenamos, pues los frenos de los vehículos. Acá tenemos agua en la jeringa, entonces cuando nos dicen que los líquidos son compresibles, es que al aplicar la fuerza, porque al final tengo tapada, no nos va a correr el émbolo, ¿sí? Pero si la corremos, va a salir el líquido. Este va a salir con la misma presión con la cual la estamos ejerciendo acá. Eso nos decían que la P1 es igual a la P2. La presión 1 que ejercemos acá va a ser igual a la que va a salir por acá. Ley de Boyle-Mariotte, o conocida comúnmente como ley de Boyle, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la aparición de una cierta cantidad de gas mantenido a temperatura constante. La ley de Boyle fue formulada por el físico y químico irlandés Robert Boyle en 1662 y el físico botánico francés Ed Mariotte en 1676. Esta ley se puede enunciar de la siguiente manera. Para un gas a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión sobre este. De la siguiente fórmula la podemos expresar matemáticamente, donde diremos que la presión por el volumen va a ser igual a una constante. Cuando aumenta la presión, el volumen de este va a bajar, mientras que si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. La ley de Boyle es una ley de los gases que establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye, como dijimos anteriormente, y viceversa, cuando la temperatura se mantiene constante.
Por lo tanto, cuando el volumen se reduce a la mitad, la presión se duplica. Y si el volumen se duplica, la presión se reduce a la mitad. No es necesario conocer el valor exacto de la constante que la anunciamos con la letra K. Si se mantiene constante la cantidad de gas y la temperatura, debería cumplirse la siguiente relación, en la siguiente fórmula, que tenemos que la presión 1 va por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esta de los gases con una jeringa, ¿sí? Y es, por ejemplo, aquí la tenemos llena de aire, ¿sí? Al aplicar presión, el volumen que lo tenemos acá va a disminuir, pero si dejamos que retorne a su lugar, vemos que ya no estamos aplicando presión, pero su volumen aumentó. Y muchas gracias, esta fue la explicación de la ley de Pascal y ley de Boyle.